Pastorear, que es mantener, cuidar, gobernar, proteger, sostener, ordenar, mandar. Esa partecita que es la que el Señor nos ha dado a nosotros. Hay otros pastores que llama aquí la palabra en Juan 10, dice que los asalariados. ¿Cuáles son esos asalariados? Los que trabajan por dinero, ¿cierto? Los que no les importa. ¿Y cuáles son sus características? Dice, ladrones y salteadores son. Eso lo dice el Señor Jesús. Ladrones y salteadores. Las ovejas verdaderas no los oyen. Las ovejas firmes y verdaderas no los oyen. No son propias sus ovejas, entonces por eso cuando ve venir el lobo, sale corriendo, huye, ¿cierto? No le importan las ovejas, no le importa. Si miramos allí en Jeremías 23:1, nada más hoy les voy a poner a leer. Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacentan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantáis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces, mis amados hermanos, cada uno va a dar cuentas al Señor. Aquellas personas que dicen, no, allá los pastores solamente van a robar, a abusar de las ovejas, solamente predican por dinero. Mis hermanos, cada uno va a dar cuentas al Señor de lo que hizo. Cada uno va a dar cuentas al Señor. A mí no me corresponde juzgar a nadie, porque el que juzga es Dios. A mí solamente me corresponde tomar su palabra y ponerla por obra. Amén. Y por eso lo dice claramente. Aquí el ladrón, ¿de quién habla aquí en ese pasaje de Juan 20? ¿Quién es el ladrón? Es aquel que viene solamente a meter cizaña, a meter disensión, a criticar, a murmurar. Ese es el ladrón, a dispersar, a hacer división entre las ovejas. Ese es el ladrón y el salteador. Amén. Ese es el ladrón y el salteador. Entonces, sintetizando, el pastor es el que cuida un rebaño, que da su vida. Aquí el Señor Jesús dio su vida por el rebaño, ¿cierto? Entregó su vida allí en la cruz y derramó su sangre hasta su última gota, dando ejemplos a los pastores que iban a venir. El Señor le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. No es fácil ser el pastor. Es una tarea ardua, es una carga difícil, pero el Señor la puso. Amén. ¿Y el pastoreo qué es? Un servicio. No es como últimamente decimos o dicen por los lados: es que el pastor fulano de tal, el pastor internacional, el pastor más nombrado. No, el pastor es una persona que el Señor instituyó para el servicio de su redil. Amén. Y ese pastor tiene que tener primero que todo tiene que tener un llamado. Amén. Un llamado a ser pastor. En Isaías 42:6, mis hermanos, dice así. Vamos a leerlo rápidamente. Isaías 42:6 dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, un pastor debe tener ese llamado del Señor. Debe arder su corazón, dolerle sus entrañas por las ovejas que se están perdiendo. Tener ese dolor por las almas que se están perdiendo, que no conocen al Señor. Quererlas recoger, quererlas traer al Señor. Ese es el sentir y ese es el dolor y ese es el llamamiento que el Señor hace. En 2 de Samuel, vamos a tomar 2 de Samuel, el 5:20 y el 5:2. Dice así: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra
y no volvías a traerla. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ahí le estaba el Señor diciendo a David: tú apacentarás, tú traerás, tú gobernarás mi pueblo. Entonces es un llamado del Señor. No es porque, es que ser pastor es tan bonito. A mí me gusta que me vean allá en el púlpito, aquí bien bonitos, bien, y allá echándole piedra a todos. Eso no es el ser pastor. Ya vimos que es ser pastor, ¿cierto? Dice mantener, cuidar, proteger, alimentar. ¿Y cómo se hace eso si no se está dentro de las ovejas? No es pastor, ¿cierto? Por eso se dice que un pastor sin ovejas no es pastor. Y ovejas sin pastor, pues tampoco, porque cada una coge por su lado. Entonces, y como decimos, o como dice la palabra del Señor, que es ser pastor, que es estar dentro de las ovejas, que es untarse de oveja, pues hermanos, aquí no dice la palabra del Señor que las mujeres no pueden ser pastoras. Es aquella mujer que también tiene ese llamado del Señor y tiene ese ardor en su corazón y está en medio de sus ovejas y las cuida y las mantiene, las levanta, las protege, las alimenta. Amén. También aquí en la iglesia hay pastores. En esta iglesia hay pastoras de niños, por ejemplo, las maestras de escuela dominical. Ellas cuidan, mantienen, nutren a sus ovejitas, ¿cierto? El pastor de jóvenes, una iglesia, el líder de jóvenes, acá no nombramos pastores, pero realmente toda persona que tiene a su cargo unas personas es un pastor, porque tiene que estar cuidándolas, protegiéndolas, enseñándoles. Una mujer que cuida a sus mujeres que necesitan un consejo y acuden a ella, es una pastora. Entonces la palabra nos dice que las mujeres no pueden ser pastoras. Y además, mis hermanos, por aquello de las malas interpretaciones, por aquello de las comentarios, de las murmuraciones, es bueno que una mujer vaya y busque a una mujer para un consejo, ¿cierto? Porque es mal visto ver que una mujer vaya a solas con el pastor a su oficina a pedirle consejo. Es mal visto, y fuera de eso se puede presentar para otras cosas, porque la carne es débil. Y el pastor no quiere decir que por ser pastor es inmune, es un ser humano, sino que el Señor lo ha usado para hacer el servicio de guiar a su rebaño. Amén. Entonces, por eso, mis hermanos, el pastoreo es un servicio. Si vemos en Primera de Pedro, Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, vamos a tomar el verso 2 y el verso 4, amén. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que, hermanos, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Ese es el trabajo del pastor, y el Señor es tan maravilloso que todo nos lo coloca ahí en su palabra para que entendamos el propósito que Él tiene con su grey, con su iglesia. El pastor está para cuidar, mantener, es un servicio que tiene. Obviamente se le debe la honra porque el Señor lo ha llamado a ser pastor. Obviamente se le debe la gloria, la honra. Amén. ¿Y cómo nosotros hacemos para darle la honra al pastor?
obedeciendo, amén, no siendo esas ovejas testarudas, esas ovejas que son rebeldes, que a mí me mandan a hacer una cosa, pero no, yo no lo hago porque pues no me gusta lo que me mandaron a hacer. Siendo obedientes, amén, gloria a Dios. Si vemos en Efesios 4:11, aquí dice claramente lo que el Señor hizo por su iglesia, amén. Efesios 4:11, aquí dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, amén. Entonces fue Dios mismo, no fue que el pastor se le ocurrió decir, mire, fulanito va a ser el líder de tal, fulanito va a ser el líder de tal, no. O cuando donde hay una iglesia que hay varios pastores, el pastor general, vea, se me ocurrió que usted sea el pastor. No, el Señor le da la sabiduría y el entendimiento, quién es el que es apto para eso, y cada uno tiene que tener y sentir su llamado, y cada uno también debe cumplir unos requisitos. Si vemos en Tito 1, ahí salen los requisitos de ser un pastor. Entonces, mis amados hermanos, si aquí entre vosotros hay alguno que quiere ser pastor, le voy a dar esta cita, Primera de Tito 1:7. Perdón, no, Tito, no tiene primera, es Tito 1:7. Tito 1:7. Aquí dice los requisitos que debe tener un pastor. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando un pastor es llamado, no debe tener miedo. El mismo Señor lo dice ahí. Tiene el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios da poder, da amor por las ovejas. No importa la oveja más rebelde que sea, no importa la oveja que se parezca a un cabrito, pero el Señor da amor para sus ovejas y dominio propio. Realmente, ¿por qué nosotros como mi esposo decimos que no somos pastores? Porque no podemos tener ese amor para decir, amor, ovejita, tranquila, venga, hágase. No, desafortunadamente no. Nosotros de pronto somos muy directos, y al pan pan y al vino vino. Entonces el pastor dice, él tiene el amor de Dios, el Espíritu Santo y el poder para poder guiar su rebaño. El amor, él no le importa ensuciarse de oveja, que la oveja se le ensucie y le haga sus gracias, no le importa, porque las ama, porque tiene cuidado de ellas. Ese es el amor de un pastor, amén. Ese es el amor. Y en Primera de Timoteo, como ustedes me decían, sí, ahí están los requisitos para ser un pastor. Primera de Timoteo 3:17, del 1 al 7, perdón. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado es lo mismo que pastor, ¿cierto? Buena obra desea. Qué bueno que todos sean pastores, qué bueno que todos anhelen buscar almas y traerlas al redil del Señor, qué bueno, ¿cierto? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Quién tiene todos estos requisitos? ¿Quién los está cumpliendo para nombrarlos ya de pastor? Difícil, ¿cierto? Difícil. Pero hay pastores, yo tengo aquí mi pastor, él pidió que el Señor lo ha puesto sobre esta iglesia. Y qué bendición, porque él es un vivo ejemplo de lo que es un buen pastor. Y todo lo que dice acá, el Señor lo ha bendecido y lo ha respaldado en todo. Amén. Entonces no es fácil ser pastores. Por eso, mis amados hermanos, también hay que mirar cómo nosotros honramos a nuestros pastores.
con la obediencia, me dice mi hermana, mi pastora Isabel. Pero también la palabra del Señor, hay una parte que dice que el que es enseñado en la palabra, ¿cómo es que dice? Haga partícipe de las buenas cosas que tenga al que le enseña. Amén. Hágale partícipe. Si a mí me ha ido bien, gloria a Dios, yo le hago partícipe a mi pastor de lo que tengo, de lo que soy. Si me ha dado una alegría, si he tenido una bendición de cualquier índole, no necesariamente económica, acudo a mi pastor. Pastor, vea esta bendición, mira este regalo, mire, sí, eso es darle honra a ellos, eso es motivarlos. Y obviamente el diezmo. La palabra del Señor Dios dice que el obrero es digno de su salario, o quien trabaja gratis, mucho menos cuando es cuidando la obra de Dios, cuando es cuidando las ovejas del Señor. El Señor nunca les va a dejar avergonzados a ellos. Aunque en este tiempo sí se han levantado muchísimos pastores deshonestos que solo buscan la parte económica, que solamente quieren mover las masas, manipular la gente. Eso sí sé que se veía en internet, ni se diga, mis hermanos. Pero son muy pocos los pastores en este tiempo que son buenos pastores. Pero como les decía al principio, cada uno dará cuentas al Señor. Cada uno dará cuentas de lo que haga, sea bueno o sea malo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando vemos en esta situación, en este tiempo? ¿Qué ha pasado con nuestra vida? Como les decía al principio, la oveja solamente ve lo que ve a su alrededor, nada más. Pero mis amados hermanos, miremos la situación de nuestra sociedad hoy en día. A veces solamente nos dedicamos a mirar nosotros aquí las caras, cada miércoles, cada domingo, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero desde esas puertas para allá están gobernando las tinieblas. ¿Nosotros qué hacemos por ellos? La palabra del Señor dice que donde está la luz, desaparecen las tinieblas. Y cada vez que salimos a la calle, nosotros somos luz y debemos disipar esas tinieblas. No sé si ustedes han escuchado las últimas noticias de este país, pero hay que empaparnos de todo, mis hermanos. No solamente volvernos religiosos de que salimos, solamente vamos a la iglesia y solamente lo que la palabra nos diga. Miremos nuestro entorno y analicemos. Si ustedes sabían que ya desde principios de este año allí en Bogotá ya hay una clínica especializada para hormonizar niños mayores de 3 años. ¿De qué se trata eso? Empezarles a inyectar hormonas para que cambien su género, porque el sexo no lo pueden cambiar. El Señor dijo varón y hembra, ¿cierto? El sexo no lo pueden cambiar. Pueden decir que hay cantidad de géneros, hay cantidad de X, Y, Z, dice por ahí. Pero el sexo es solamente lo que el Señor puso, nada más. Ustedes saben que hay una diputada de España que no sé cuántos millones de euros mandó para el Ministerio de la Igualdad aquí en Colombia. Ese famoso ministerio que promueve la vicepresidenta, que es de la igualdad. Pero ese propósito de ese dinero es para que en cada pueblo de Colombia se coloque o se haga una clínica para abortos. ¿Sí saben eso, mis hermanos? ¿O estamos solamente ensimismados? Eso dice la palabra. Somos ovejas ensimismadas que solo vemos aquí, alrededor nomás lo nuestro. Pues a mí no me interesa, porque como a mí no me toca, yo tengo aquí mis hijos sujetos, tengo mi casa bien, yo confío en Dios y no me voy a desviar para eso. Pero los que están afuera, ¿qué? A esos el Señor también quiere traer. A esos el Señor también quiere traer a su redil. No sé si ustedes alguno sepa de algo o haya leído o haya escuchado sobre la Agenda 2030. ¿Sí han escuchado? Es una agenda donde las organizaciones mundiales tienen un plan preparado, un plan para ejecutarlo de aquí al 2030. Pero todo eso está ahí plasmado, y la iglesia
ni lo conocen, ni saben, ni entienden qué es. Ahí solamente ellos hablan superficialmente. Es para la igualdad, es para que todos tengan equidad, para que todo esté en armonía. Pero su trasfondo, ¿cuál es? Esa Agenda 2030 es para que de aquí al año 2030 se haya disminuido la población del mundo. No sé en qué porcentaje, pero ese es su propósito. ¿Y cuáles son los puntos a los que ellos van? A crear las clínicas de aborto en todo el mundo, a la hormonización de los niños, a la ideología de los géneros, que sean implantadas en los colegios como obligación, a la eutanasia. Todo eso que lleva muerte, ¿cierto? Todo eso es para matar, destruir y robar. ¿Robar qué? Las ovejas del Señor. Las ovejas del redil, las que el Señor quiere llamar a su redil, mis hermanos. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí estamos orando por todo eso? ¿Sí estamos hablándole a las personas del amor de Dios? Estamos diciéndoles: el Señor Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. Él sabía, Él murió hace más de 2000 años, pero Él sabía el pecado que nosotros, ustedes y yo, estamos cometiendo hoy. Él lo sabía y por eso Él ya pagó. Él ya pagó allí en la cruz del Calvario. ¿Ustedes saben qué significa el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación, mis hermanos? Que Cristo salva, que Cristo sana. Vamos a 1 Corintios 15, mis hermanos. 1 Corintios 15, versículo 3 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo, ¿cierto? A los Corintios. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, como ya estaba profetizado hace mucho tiempo, murió. Y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que en Él se estaba cumpliendo toda la ley, todos los profetas, toda la Escritura. Amén. Y que se apareció a Cefas y después a los 12. Entonces este es el Evangelio, mis hermanos. Este es muy bonito, que el Señor sana, que el Señor salva, que sí. Pero ¿cómo podemos mostrárselo a la gente? Diciéndole: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó y tuvo victoria en la muerte. Victoria, porque resucitar es victoria en la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Y si miramos lo que leímos en Juan, para eso es el buen pastor. El buen pastor nos da vida y vida en abundancia. Amén. El Señor es precioso y maravilloso. Es grande y precioso, y qué hermoso es cuando empezamos a conocerlo, mis hermanos. A veces nos falta conocerlo, degustar esta palabra maravillosa, como decía Elías. Qué amarga es esta palabra, pero que es miel también, ¿cierto? Es maravillosa. En Hebreos 13:7, les dije, hermanos, que íbamos a ver hartos versículos. Hebreos 13:7 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Aquí, este es un deber de las, ¿quiénes? De las ovejas. ¿Cuáles aquí se sienten ovejas? Amén. Bueno, las otras no. Listo. Este versículo es para las ovejas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. Qué importante es esta porción, mis hermanos. El Señor los va a llamar a ellos a cuentas por las almas que les da. ¿Ve? Por eso digo que no es fácil ser pastor.
Eso no es fácil. Es para valientes y para los que el Señor llama definitivamente. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Será que los pastores se quejan de nosotros como ovejas? ¿Será que sí? Mira, los miramos a ver. No sé, ¿sí? ¿Se quejarán de las ovejas? Él ama a las ovejas. Quiere abrazarlas, quiere cuidarlas, quiere consolarlas, nutrirlas, mantenerlas, dirigirlas. Pero si las ovejas no se dejan, es muy difícil. El mismo 13:17 dice, el mismo 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Miremos nuestros pastores, qué ejemplo nos han dado, qué ejemplo nos están dando. Imitémoslos, imitemos su perseverancia, imitemos su fe, imitemos su trabajo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol acá, el autor de Hebreos, porque acá no sabemos si fue Pablo, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo el autor. Y en Gálatas 6:6 dice así, 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. Esa ya la habíamos dicho. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es lo que yo les decía a mis hermanos. Hay que bendecir a nuestros pastores. El que retiene lo que no es suyo, maldición recibe. No porque diga el Señor que malditos sois con maldición, no, porque su corazón está enfermo, no está sano. Porque cuando uno está sano, no le duele absolutamente nada, ¿cierto? Está sano y todo lo que la palabra le dice, lo cumple. Es así de sencillo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes como ovejas? Obedecer a vuestros pastores, sujetarse a ellos, amén. Imitarlos, imitar su fe, su trabajo, imitarlos a ellos, seguir sus pasos. Y tercero, honrarlos con lo que les pertenece, con nuestros bienes, con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Así es la palabra del Señor, mis hermanos. Es maravillosa, es gloriosa. Y ahora vamos a ver una porción de la palabra que todo el mundo, puedo decir, todo el mundo lo conoce, y es el Salmo 23. Amén. ¿Qué dice el Salmo 23? Eso, gloria a Dios, todos no lo sabemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y desde el principio el Señor lo dijo allí en Segunda de Reyes: yo soy el pastor, mis ovejas están dispersas como quien no tiene pastor. Y Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Entonces Él es nuestro pastor. Entonces vamos a leerlo todo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muchas personas este salmo lo conocen y se lo saben de memoria. Otras los tienen allá en la sala, en un atrio abierto, en el Salmo 23. Muchas en todo el mundo. Pero realmente lo conocemos. ¿Hemos escudriñado este salmo? Entonces, como nosotros somos ovejas, y dice el Señor que en delicados pastos nos hará descansar, ¿cierto? Nos hará descansar
En lugares de delicados pastos nos dará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor. Si vamos a primera de Pedro 2:2, mis hermanos. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Nuevamente vamos a ir a los Hebreos. Hebreos 5, versículo 13 y 14. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. En 2 Timoteo 3:16 dice: porque toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Todas estas citas nos hablan de ese pasto fresco y de esas aguas, ese alimento que el pastor nos da. Ese es el alimento que nosotros debemos recibir. Pero entonces, ¿cómo lo recibimos? Todos los días tenemos que venir a la iglesia aquí, que el pastor nos la enseñe, que el pastor nos la dé, porque como somos ovejas y no podemos estar sin el pastor, nosotros mismos tenemos la capacidad, el Señor nos dio. Dice en Juan: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De nuestro pastor. Amén. Entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Esa es la primera cosa que tiene que tener la oveja para crecimiento. Aquí hablaba de leche espiritual. Los corderitos en un rebaño son de 1 año, creo. De 1 o 2 años son los corderitos, son los que toman leche. Pero de ahí para allá deben de tomar pasto y agua fresca. No toda la vida se van a quedar tomando leche, porque si un bebé toda la vida se queda tomando leche, se desnutre, se retrasa en su desarrollo, queda anormal, ¿cierto? Entonces, así como cada ovejita va creciendo, debe tomar su alimento, y lo dice en Hebreos: alimento sólido. ¿Y qué es el alimento sólido? La palabra del Señor, que tiene que ir cada momento de nuestra vida, a cada instante, donde quiera que vayamos. Por eso es importante tener la palabra. Va a llegar el día, mis hermanos, no lo vayan a tomar por duda, el día que no vayamos a poder leer la palabra de Dios. Y cuando no podamos leer la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Cuando nos las quemen, que llegue esa situación, que nos quemen la Biblia, que no podemos leerla, ¿de dónde vamos a leerla? En nuestro corazón. Ya debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si ustedes realmente han recibido la palabra de Dios, donde quiera que vayan, van: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es mi Dios grande y poderoso. Él es fuerte y temible. Dios es mi luz y mi salvación. La palabra está en el corazón. Debe estar en el corazón de las ovejas, o si no, no vamos a crecer, mis hermanos. El segundo punto que debe tener una oveja, en 1 Juan 4:16. Dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, ¿cierto? ¿Sí lo hemos conocido? Dice: Dios es amor, y Él permanece en amor, y permanece en Dios, y Dios en Él. Y el 18 dice: y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Las ovejas tienen miedo, tienen temor, no han sido perfeccionadas en el amor de Cristo. Si nosotros tenemos miedo,
en algún momento de lo que esté pasando en nuestra vida, o por lo menos lo que les estaba comentando en la sociedad, lo que está pasando y me da miedo y mejor me escondo, no tenemos el Señor, no tenemos la perfección de Dios en nuestra vida. Entonces debemos buscar esa perfección en el amor del Señor. Mateo 6:12 es el tercero. Mateo 6:12. Dice así: y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Aquí nos habla del Señor, del perdón. Amén. Filipenses 2:3-8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Perdón, estoy tomando el que no es. Filipenses 2:8. Exacto. Entonces dice que el Señor se hizo obediente hasta la muerte de cruz. El Señor Jesús vino y obedeció al Padre a esa misión que el Señor lo mandó, que fue derramar su cruz por cada uno de nosotros, y Él lo hizo, fue obediente. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no ser obedientes? Si el Señor Jesús lo hizo hasta la muerte, y la muerte de cruz, la muerte que fue la peor muerte de ese tiempo, era un ser crucificado. Allá a la cruz solamente iban los ladrones, los malhechores eran los que eran crucificados, y hasta allá fue nuestro Señor Jesús para cumplir y obedecer la voluntad del Padre, que era salvar nuestras almas. Amén. Es maravilloso nuestro Dios. Y si vemos también en 2 de Corintios, el capítulo 10, vamos a leer del 3-5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Amén. Qué importante es la obediencia, mis hermanos. Qué importante. Y acuérdese que si no obedecemos, no somos hijos de Dios. El Señor nos va, hay dos frases en la Biblia a las cuales les debemos tener respeto y temor. Una es, ¿saben cuál? Dice, no, toda la Biblia es maravillosa, pero hay una frase que dice: bien, siervo fiel. En aquel día el Señor va a decir: bien, siervo fiel, bien, siervo obediente, bien, siervo diligente. Amén. Y la otra frase, ¿saben cuál es esa otra frase? Y es así que peor me hace temblar: apartaos de mí, no os conozco. Esa es otra frase que el Señor va a decir allí: apartaos de mí, no os conozco, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¡Ay, Señor! Corre un frío por el cuerpo. Entonces, esas frases son para nuestra vida, para cumplir, para que nosotros nos edifiquemos, mis amados hermanos. Isaías 26:3, para terminar. Isaías 26:3, mis hermanos, dice así:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es otra parte, mis hermanos. Estas ovejas del Señor, las que pertenecen realmente a su redil, que son obedientes, que son diligentes, que buscan su palabra y que la guardan en su corazón, que no tienen temor, dice el Señor que Él las guarda. Y si miramos el versículo, el que tomamos al inicio, el Señor las tiene en su mano, nadie las arrebatará de su mano. Todo aquel que es salvo, mis hermanos, todo aquel que es una oveja como Dios quiere, no va a ser arrebatada de las manos del Señor hasta el fin. Hasta el fin. En el Salmo 23, cuando habla el Señor de que unges mi cabeza con aceite, hablando de las ovejas en el campo, como ellos están a campo abierto, hay unas moscas que se les introducen por la nariz o por los oídos, y esas moscas se meten en su cabeza y allí ponen huevos, y esos huevos producen gusanos, y esos gusanos empiezan a carcomerse la carne, y es tanto el dolor de la oveja que empieza a tropezarse con las piedras, el desespero de ese dolor en su cabeza, que ellas quieren, por eso es que se van al peñasco, porque no ven, no están activas, y ese dolor, esa desesperación las obliga a golpearse y a desesperarse y a tirarse por donde puedan. Por eso el pastor prepara ese aceite y el Señor dice: unges mi cabeza con aceite. Ese aceite es el Espíritu Santo, y ese aceite limpia nuestra mente, nos sana de malos pensamientos, nos sana de toda palabra que llegue a nuestro oído que no es verdaderamente palabra de Dios. Ese aceite es el que nos limpia, el que nos purifica y que nos lleva a tener esa paz y ese gozo que solo Dios sabe dar. Amén. Es maravilloso, mis amados hermanos, ser ovejas de ese redil, ¿o no? Es maravilloso poder decir: oh Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú eres mi Señor, y solamente en ti encuentro paz, solamente en ti encuentro gozo. Amén. Solamente en ti tengo vida eterna. Y eso es lo que el Señor nos llamó a hacer esas ovejas fieles, verdaderas. Y allí, como decía esta frase, vamos a llegar un día. Qué bueno sería escuchar esa voz. Todos anhelamos esa voz que diga el Señor: ven, buen siervo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y a eso nos llama el Señor, a que sigamos adelante perseverando, siendo esas ovejas fieles, obedientes y diligentes. Recuerden que debemos ser diligentes, porque la fe sin obras es muerta. Y acordémonos de todas aquellas personas que están afuera perdiéndose, todas esas ovejas que el enemigo está agarrando en sus presas, y no podrán ser ovejas del Señor. Oremos en esta mañana. Bendito Señor Jesús, gracias Señor, gracias Padre bueno, Padre eterno, gracias Príncipe de paz. Oh nuestro Dios, nuestro Señor, tú nuestro pastor, tú Señor nuestro apacentador, bendito Padre celestial.